Y sí, ya estamos con Florencia Caballero Bianchi, ella es directora, dramaturga, porque se va a reestrenar Verano, que ya estuvo el año pasado en la Hugo Balso y ahora estará 22, 23, 24, 29 y 30 de abril en el Teatro Victoria. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Bueno, ya estábamos chusmeando, hablando ahí antes de cámara, poniéndonos un poco al día, que no nos conocemos personalmente, pero como la típica de Uruguay tenemos mucha gente en común, ¿no? Mucha. Es así. Bueno, Florencia, hablemos un poco de Verano, que tiene que ver con un grupo de amigos. ¿Te inspiraste en la vida real? Bueno, hay un montón de materiales que son autorreferenciales, pero que son autorreferenciales también para el equipo de trabajo con el que trabajamos. Si bien la obra no habla sobre nuestras vidas, habla sobre un montón de experiencias y ritos comunes que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo. Irse de vacaciones con el grupo de amigos a alguna playa de Rocha durante todos los veranos es uno de esos ritos comunes a la juventud uruguaya, sobre todo a la juventud de clase media. Y esta obra trata como de indagar en las dinámicas de esos vínculos y en cómo esos momentos de la vida en donde parece que no pasa nada, en realidad están cargados de un montón de ideas y de un montón de actitudes y de un montón de formación de vínculos que marcan nuestras vidas para el resto de la vida. Son momentos de esos que se quedan marcados para siempre en la memoria y que construyen nuestras vidas casi sin que nos demos cuenta. Ahora, la obra está posicionada obviamente en el primer verano, cuando son adolescentes, y después se ubica en el final de estos 15 años, o hay allí un recorrido por todo este periodo. Arranca cuando tienen entre 23 y 25 años, ya son bastante más grandes. O sea, la mitad de camino. Están a mitad de camino y termina cuando tienen cerca de 40, pero no se queda en el principio y en el final, sino que a lo largo de la obra vamos viendo distintos momentos de esos 15 años que pasan en donde ellos pasan todos los veranos juntas y juntos. Entonces, en realidad, el tiempo en la obra es como uno de los juegos que tenemos con el público, que es tratar de irte dando cuenta en qué momento del tiempo estás. Claro. Para eso tenemos un montón de juegos con la tecnología, por ejemplo, desde el antiguo Nokia 1100 hasta la aparición de las redes sociales. Bien. Y de repente alguien tiene un smartphone en la mano y te das cuenta que están mucho más acá en el tiempo. Además, tenemos como pequeños ayuda a memoria a lo largo de la obra. Para nosotros fue muy interesante trabajar cómo trabaja la memoria, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta exactamente en qué momento está, pero sí se empieza a dar cuenta por cómo se va llevando la gente, por qué cosas están pasando en la vida de las personas. Entonces, la obra como que juega mucho con el tiempo y con la memoria. Además, me parece muy interesante eso de ser consciente de lo que uno hace de forma inconsciente, ¿no? Y que de alguna manera te va marcando, o sea, cada una de las decisiones que fuiste tomando a lo largo de tu vida, que lo hiciste capaz que en piloto automático, terminan siendo lo que sos hoy, ¿no? Sí. Para nosotros eso era como muy importante, sobre todo porque en los 15 años que abarca la obra hablan sobre la era progresista entre el 2015 y entre el 2005 y el 2020. Y por lo tanto queríamos ver cómo era que había ido cambiando o no la conducta de las personas, cómo habían ido cambiando los vínculos, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres, claro. Cómo habían ido cambiando los vínculos que ellos tenían con la casa en la que se quedaban y con la dueña de la casa, que es quien vive allí todo el año, que es una historia que además vemos a través de los ojos de ellos y ellas. Es como para nosotros ese vínculo era como muy interesante en el formato que el relato iba tomando. Está bueno eso de también transparentar el cambio social, ¿no? Sí, en definitiva, no es que cada uno cambie individualmente, sino que hay una sociedad que se va modificando, va aprendiendo o no, y a partir de allí ocurren cosas, ¿no? Exacto, por eso te decía que tiene la autorreferencialidad metida en esos momentos que todas y todos podemos reconocer. Es como que mirás la obra y decís, ah, bueno, sí, a mí me pasó este tipo de cosa, sí, yo pude ver, me reconozco en tal o cual lugar, pero en realidad esos 6 amigos y amigas y ese 7º personaje, la dueña de la casa, son una representación también de algo más grande, claro. Que habla sobre ¿qué hemos hecho durante todo este tiempo? Obviamente que esto está ambientado en nuestro país, me imagino que debe tener cosas muy uruguayas, pero ¿podría llegar a también tener representatividad en otra parte del mundo? Mira, esta obra formó parte de un proyecto internacional en el cual yo la leí en un par de países más. El país en donde se entendió claramente fue en Chile, y en realidad es muy reconocible también en Argentina, es como bastante regional en ese sentido.
Yo creo de todas maneras que los temas que va tocando, que tienen que ver con los vínculos entre las personas, son bastante universales. Se comprenden. Ese momento de pasaje entre la veintena y la cuarentena, ¿verdad? Claro. Es muy reconocible para cualquier persona que haya atravesado todos esos años de su vida. Claro, hay algo que es humano y que en definitiva nos atraviesa a todos, ¿no? Exacto, y vos imaginate las cosas que haces entre que tenés 20 y tenés 40. Sí, un montón. Los primeros trabajos, tenés hijos o hijas, tu carrera, la desarrollás para un lado, la desarrollás para el otro, conseguís, no conseguís trabajo, te pasan un montón de cosas. Totalmente. Vos te enamoraste de la dramaturgia y de la dirección, porque sos egresada de la EMAD, pero la actriz está como dejada un poquito de lado, ¿no? Sí, cuando egresé en el año 2009 más o menos, y unos 3 años después de actuar y hacer todo lo que tenía ganas de hacer, me di cuenta que me faltaban algunas cosas y empecé a estudiar escritura y desde el año 2013 hasta ahora no he parado. Y cuando empecé a escribir, en un momento fue, uy, ¿quién va a dirigir mis obras? Y bueno, las empecé a dirigir yo y a partir de ahí empecé a especializarme. Tomé la decisión de especializarme en escritura y en dirección y bueno, la violencia de la decisión, ¿verdad? Elegís Claro. unas cosas y no otras y por lo tanto fui desarrollando mi carrera para ese lado sobre todo. Y tú tuviste la posibilidad también de ir ganando algunos concursos. Sí. También hablábamos un poco de la importancia de algunos fondos que están destinados a la cultura Sí. y que hoy hacen que el camino sea de repente un poco más fácil para el artista en nuestro país. Ya sabemos que Claro. el camino no es sencillo. No, el camino no es sencillo. Arranquemos de esa base. El camino no es sencillo y lo que te decía, son decisiones, uno va tomando decisiones, pero sí es cierto que toda la inversión pública que se realiza en la especialización y en la formación profesional de artistas es muy importante en este país, porque nos da la posibilidad de seguir alimentando nuestras instituciones culturales. Nuestras instituciones culturales como el teatro, como el carnaval, como la música. Entonces, esa inversión, que es inversión estatal que se realiza en las carreras artísticas, es muy importante. Te permite realmente poder seguir desarrollándote. Bien, ¿en qué te inspiras para escribir? Siempre pienso cómo es la cabeza del dramaturgo, si es autorreferencial. Bueno, en este caso obviamente fuiste a algo que es muy clásico del uruguayo, el Sí, tema, como sí, decíamos al principio, los adolescentes, clase media, rocha, un rancho que se alquila entre todos. Sí, claro. ¿En lo cotidiano está tu inspiración? Sí, yo, a ver, todas las artistas creo que vamos a estar de acuerdo en que escribimos mucho sobre lo que conocemos. Y lo que conocemos es lo que nos rodea. Y desde allí podemos encontrar cosas que se abren y podés escarbar hacia abajo y sacar un montón de información y hacer obra a partir de eso, realmente generar arte a partir de todo eso. Por ejemplo, la inspiración base para esta obra, estábamos en un cumpleaños con un grupo de amigos, una de las actrices que está en la obra, María Eugenia Piroto, estaba cantando, yo la miré cantar y dije, uy, esto es una escena que podría perfectamente estar en una obra de teatro, hagamos una obra de teatro en donde esté esta escena. O sea, y a partir de ahí llamé a los actores que estaban en ese cumpleaños. No te puedo creer. Y empezamos a armarlo. Yo escribo durante el proceso de trabajo, además. Es un proceso de ida y vuelta constante con el grupo de artistas escénicos y con quienes estoy trabajando. Entonces, la obra se empezó a delinear a partir de ese trabajo. Fue una imagen en un momento que de repente salta y es, ok, es eso. Va por ahí. ¿Y trabajás también con la dramaturgia actoral? ¿El hecho de que también sea una cosa más colectiva? Sí, trabajo muchísimo en ese sentido. Los artistas y las artistas escénicos realmente generan muchísimo material en escena. Yo considero que mi rol como dramaturga sí está en escribir, pero es mi rol. Entonces tomo muchísimo material del que estábamos trabajando, lo reescribo, lo devuelvo al espacio de ensayo, me lo vuelvo a llevar, lo vuelvo a reescribir, lo vuelvo a llevar y de ese modo se va construyendo. Yo considero que las actrices y los actores no son meros repetidores o intérpretes de lo que están haciendo, sino que son creadores de lo que están haciendo. Y por lo tanto, como dramaturga también entiendo que lo que yo escribo forma parte de una de las líneas del proceso de creación y que se va mezclando con todo lo demás. Bien, recién lo hablábamos antes de estar contigo con Martín Angiolini, que también estuvo acá y que bueno, que él vivió de forma bien directa el tema de la pandemia por la falta de trabajo, con la posibilidad que tuvo
pudo de repente reinventarse, pero que también eso le generó una exigencia. ¿Cómo lo viviste vos como artista? Fue muy difícil durante ese tiempo. Por ejemplo, a mí me quedaron estancados 3 proyectos que todavía no los terminé de hacer. Hice 2 y me queda el tercero, que por suerte ahora se va a poder realizar en este año. Verano fue uno de los proyectos que había quedado estancado. Hubo cierres de salas. Hay una sala que ahora por suerte reabrió y se convirtió en otra cosa, pero que bueno, que en realidad alojaba al teatro y que ahora ya no está alojando al teatro de forma más convencional. Y la otra cosa que sucedió es que se cortaron un montón de actividades, que fue muy duro para el sector y fue muy triste en muchos casos. En lo personal me pasó que me dediqué a estudiar durante ese tiempo, pero también porque tenía la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Es un tema ese, ¿tenés la posibilidad o no? Yo, por suerte, tenía la posibilidad de hacerlo y pude dedicarme a estudiar y a escribir durante ese tiempo. Y bueno, lo fui sobrellevando de esa manera. Cuando abrieron los teatros a finales del año pasado, cuando abrieron como de forma más definitiva, ya ahí empecé a trabajar de nuevo y fue como que el trabajo en realidad se empezó a golpear, eso ha sido intenso. Pero no, la pandemia en líneas generales fue un golpe muy duro. Claro, totalmente. Además me imagino que también lo habrás visto en los espectadores, esa necesidad de consumir cultura. Creo que la gente ahora, y sobre todo cuando se levanta la emergencia sanitaria, está yendo a los teatros, ¿no? Sí, me parece que eso es muy interesante. También seguir repitiendo que los teatros son espacios bastante seguros, que en realidad no tienen la gran masificación, o por lo menos los teatros de pequeña escala, que son espacios seguros y que son lugares en donde entras, estás un rato y después te vas, y que por lo tanto me parece que está bueno volver a habitarlos. Creo que eso es lo más interesante. Hablemos un poco de la Sala Victoria, sí, porque me estaba comentando antes de estar al aire que tiene un escenario súper amplio ahora. Sí. Digo, para la gente que de repente no ha ido últimamente. Sí, el Teatro Victoria es un lugar súper especial, es un teatro muy antiguo, que en realidad está reconvertido y que es un teatro antiguo como a la italiana, ¿verdad? Patio de butacas, gran escenario, pero en realidad, Pelusa Vidal, que es una de las gestoras del Teatro Victoria, lo fueron reconvirtiendo con el paso del tiempo y tiene ahora la platea sobre el escenario hacia el patio de butacas y el escenario en el patio de butacas, lo cual hace que su escenario sea un espacio escénico muy grande y muy interesante. Además de que tiene ese techo maravilloso en el cual podés ver todo el costillar que sostiene al techo del teatro, que es un lugar muy mágico y muy especial. Confieso que uno de mis sueños era hacer esta obra en ese lugar, así que a mí se me está cumpliendo un sueño. Qué divino. ¿Y cómo están trabajando con los actores en eso de reconocer el lugar, adaptarlo de acuerdo a la infraestructura? Con los actores no creo que tengamos problema, porque si hay algo que las actrices y los actores tienen es muchísima cancha. Creo que los suelto en un teatro y hacen la obra solos, no necesitan, o sea, estuvimos ensayando y tenemos un par de ensayos más y el otro día me miraban como diciendo, no es necesario seguir ensayándola, ya vayamos. Creo que el trabajo mayor es todo el proceso de adaptación que estamos haciendo con las diseñadoras Cecilia Bello, Tatiana Keidansky y Florencia Hernández, que es un trabajo en el cual, obviamente, cuando una obra se mueve despacio, es necesario adaptarla. Hay cosas que la técnica tiene que modificarse. Bueno, vamos a recordarles a todos verano, cuándo se va a presentar. Arranca el 22, ¿no? Arranca el 22, tenemos 5 únicas funciones en el Teatro Victoria, 22, 23 y 24, y luego 29 y 30. Los viernes y los sábados vamos a las 21 horas, los domingos a las 19. ¿Las entradas las pueden adquirir? Las entradas se adquieren en la boletería del teatro o pueden hacer reservas por todas nuestras redes sociales, Verano Teatro, en todos lados. En Instagram, en Facebook, en Twitter, y luego a nuestro correo electrónico, que es veranoteatro.contacto@gmail.com. Bien, quedó entonces ya hecha la invitación para todos que quieran disfrutar esta obra, que es ideal para todas las edades, ¿no? Sí. Apuntemos hacia de los 16 años para arriba. Bien. Pero sí, yo creo que nos podemos reconocer como jóvenes en ella, pero creo que las personas más grandes pueden reconocer a todo el mundo que las rodea también, ¿verdad? El otro día hablábamos sobre la intergeneracionalidad y cómo a veces hay barreras de la comunicación que se pierden. Yo creo que es una obra para ir a reconocerse.
Está bueno eso, para ir a pensar un poco. Para ir a pensar. ¿Pero tiene una tónica dramática o no? Sobre es todo bastante cómica. Comedia. Creo que trabajamos un montón con la comedia de lo cotidiano, ¿verdad? De esas situaciones cotidianas en las que terminás diciendo, uy, ¿qué acabo de decir? No. Bueno, esta obra tiene mucho que ver con eso. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, quedan todos invitados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sí, les esperamos. Gracias.